1994, y empieza ella la meditación desde 1998 con el psiquiatra Alejandro Córdoba. Ella desde el 2000 empieza a practicar lo que es la atención plena. Y a partir de ahí ella se inclina por la práctica de meditación Zen. Ella estudió en el 2003 y abrió desde esa fecha Yoga del Mar hasta el día de hoy. Ella nos estará impartiendo la plática de hoy, que será la práctica de la virtud en la vida cotidiana. Muy buenas tardes, Claudia, bienvenida. Gracias por estar aquí, gracias. Bienvenida, Claudia. Gracias, Marina, también del Centro Budaishi. Gracias a IEB, el Instituto de Estudios Budistas Hispano, que en colaboración con CAPAC estamos llevándoles a ustedes esta plática de Claudia Gutiérrez. Gracias, Claudia. Adelante. Tu micrófono está cerrado, Claudia. Gracias, Betty. Gracias por la invitación. Gracias a Marina, gracias a Betty, y a todos los que están organizando estas pláticas. Pues en realidad vengo a estudiar con todos ustedes, aunque está un poco raro ver todas las cámaras cerradas. Voy a ser honesta, pero está bien. Digo, también esa es otra cuestión que hay que practicar, porque en realidad más bien para mí esta es una oportunidad de estudiar con todos. Gracias por el apoyo solidario, Gise. Y La indirecta bien directa. No, está bien. Y bueno, pues hoy vengo a estudiar un tema con ustedes que para mí es un tema de estudio constante, que es, sí tengo una práctica de meditación, practico la atención plena. Tal vez no entendamos en su totalidad qué es, pero sabemos que nos ha ayudado a algo, por eso la seguimos haciendo, si no, no la estaríamos haciendo. Pero, ¿qué más? Y yo creo que es fundamental, siempre he pensado que, bueno, las dos principales enseñanzas de Siddhartha son sabemos las 4 nobles verdades y de ahí desprende el octavo sendero. Y es muy importante poner en práctica este octavo sendero. Yo el octavo sendero lo veo más como un círculo, más que como una línea, porque Shila, Samadhi y Prajna se retroalimentan entre ellas y es como circular. O sea, si tú tienes una práctica de meditación, de Samadhi, digamos, bueno, pues también necesitas una práctica de Shila que va a alimentar a su vez tu práctica de Samadhi, que a la vez va a acrecentar tu práctica de Prajna, que a la vez acrecentará tu práctica de Shila, y entonces están retroalimentando constantemente, y eso me recuerda mucho, porque les digo, es de particular interés para mí, me recuerda mucho esta enseñanza también de Confucio, porque Confucio basaba muchísimo sus enseñanzas también en la práctica de la virtud, y él define 5 virtudes y también las define en círculo, o sea, una virtud se alimenta a la otra, y la práctica de las virtudes es muy importante, es parte fundamental de todo el que ver espiritual, de toda nuestra búsqueda espiritual. Entonces, bueno, pues hoy en día, la vez pasada que me invitó Betty, platiqué un poquito de la ética, de lo que podría llamarse Shila, pero quedó un poquito pendiente en ver, bueno, ¿y cómo podemos poner en práctica todo esto? Y bueno, las maravillosas enseñanzas budistas nunca nos dejan solos, y como saben de nuestra debilidad, porque bueno, somos seres humanos, o sea, no hay que olvidar que somos ante todo una especie animal, que estamos en evolución, eso queremos creer, y como tal, pues tenemos que seguirnos cultivando, ¿no? Como el papá de un buen amigo decía que las religiones en realidad eran para educar y hacer un poco menos salvajes a los seres humanos, y yo creo que estoy un poco de acuerdo, no en sí como instituciones, sino me refiero al contenido de las prácticas, que esa es otra de las cosas que a mí también me gusta mucho, porque en realidad
bueno, las instituciones religiosas tienen sus historias y yo creo que muchos de nosotros las conocemos, pero las enseñanzas son muy complementarias unas de otras, otras incluso son muy parecidas, y creo que todas de alguna manera vienen a que el ser humano se vuelva más humano. O sea, esa es la intención. Entonces, el incorporar estas prácticas del octavo sendero y más allá, ¿no? a tu vida diaria, yo lo encuentro muy amigable si nos ponemos a estudiar un poquito lo que es las paramitas. Las paramitas, que muchos de ustedes conocerán, otros no. Paramita es una palabra en sánscrito que quiere decir la otra orilla, ¿no? Param, la otra orilla. Y básicamente es eso, es que practicarlas, o también se les conoce como el perfeccionamiento, ¿no? El practicarlas te va a llevar de una orilla a otra, ¿no? De, como tú quieras definir, ¿no? De la orilla de la ignorancia a la orilla de la claridad, ¿no? De la orilla del sufrimiento a la orilla del bienestar. Entonces es como un cruzar. Me recuerda mucho, siempre que oigo la palabra paramita, me viene mucho el libro, este libro que leí cuando estaba en la adolescencia, de Siddhartha, de Hermann Hesse, que eso hacía, ¿no? Cruzaba gente de un lado del río al otro de una manera metafórica. Y eso es, o sea, la paramita en sí es esa que te cruza de una orilla a otra orilla, y las cuales encuentro muy prácticas y muy útiles. Y la otra enseñanza que la complementa, que es básico, y esto lo escuché de un lama, y la verdad es que también en mi vida, cuando vi estas dos enseñanzas, son las dos enseñanzas que me han ayudado, están constantemente conmigo. O sea, la enseñanza de los parimitas, aunque la lea una y otra vez, siempre es algo diferente, siempre uno entiende algo diferente, siempre uno ve reflejado algo diferente. Y además creo que esas son buenas noticias, porque cuando tú ves una enseñanza y tú dices, ay, no, esa ya me la sé, ya no la quiero, no, o sea, ya no la quiero repasar, eso así no funciona, ¿no? Cuando uno lee lo mismo, cuando lee una enseñanza después de años y vuelve a leer exactamente lo mismo, dice, no, esto ya me lo sabía, creo que ahí uno sí se tiene que preocupar un poquito, porque entonces, pues ahí ha estado los últimos años, ¿no? Por lo regular, cuando una enseñanza verdaderamente entra en tu ser, en tu célula, cuando la vuelves a leer, ya no te dice lo mismo. Entonces, una enseñanza nunca va a ser algo que ya me lo sé, que ya pasó, porque además, como ustedes bien saben, y los que a lo mejor han tomado una práctica más a corazón, que ya han tomado preceptos, por ejemplo, pues saben que esto es un camino casi que infinito, parece. Así como se ve desde cuando uno empieza la práctica y uno sigue ahí. No sé, ahorita que Betty decía, por ejemplo, los años que tengo aprendiendo a meditar, digo, ay, qué pena, me da como pena. En lugar de que me da como pena, ay, ya son cuántos, como 21, estamos a 2021. Y me da pena porque, claro, todavía tengo muchísimas cosas en las que resbalo, pero por lo que sigo es porque ahora me doy cuenta. Antes no me daba cuenta. Antes no me daba cuenta que estaba resbalando. Y esto es bien importante porque resulta, en la neurociencia, ya saben que ahorita está muy en boga toda esta cuestión de estar investigando a profundidad, que a mí se me hace maravilloso, aunque creo que la investigación, aunque avienta muchos datos muy interesantes, todavía pues es parcial, ¿no? No se puede investigar todo, no se puede saber todo, pero sin embargo nos avienta datos muy importantes. Y resulta que cuando nosotros erramos, cuando nosotros nos equivocamos, digamos que yo esperaba, no sé, algo tan simple como aventar una pelota de básquetbol en una canasta. Y bueno, yo esperaba que la pelota llegara a la canasta, pero cuando aviento la pelota y la pelota no llega a la canasta, hay un error. Mi sistema nervioso inmediatamente hace los ajustes, porque yo ya tenía una idea de lo que yo quería. Yo quería aventar esa pelota en esa canasta, pero como no le di, al errar, el sistema nervioso hace los ajustes. Cuando yo vi esto se me hizo maravilloso. La verdad es que sí me llevó mucho a reflexionar, porque dije, oh, claro, ¿no? O sea, del error aprendemos, ¿no? Si el punto del camino no es no errar, sino darte cuenta de que estás errando.
Y después de que te des cuenta, no quiere decir que la próxima vez ya le vas a atinar a la canasta, hablándose a lo mejor de alguien que tiene una ira desproporcionada. O sea, no quiere decir que la próxima vez ya no vas a explotar tal vez en ira, pero a lo mejor la próxima vez te vas a dar cuenta que lo estás haciendo, cuando antes no nos dábamos cuenta. Entonces, sí, la meditación de alguna manera nos trae estas bendiciones, estos avances, estos frutos, pero hay que además siempre tener junto con esta práctica estas otras prácticas que también fueron enseñadas desde un contexto budista, que es en el que estamos hoy, pero en realidad tienen mucho más antigüedad que el Buda mismo, ¿no? La práctica de la virtud en todo Oriente está sumamente extendida y tiene sus dos filos, como ya veremos más adelante, pero eso es por los seres humanos como somos, pero en sí la práctica, en sí la enseñanza, sí es muy hermosa y nos puede ayudar a muchísimas cosas. Entonces, si alguien va teniendo alguna pregunta o algún comentario, por favor, porque la idea es estudiar y prefiero sentir que estoy estudiando con alguienes a estar estudiando aquí sola y hablando nada más unidireccionalmente. Entonces, si tienen un comentario, bienvenido. O una pregunta. Y Betty, dime. Perdón, es que se apagan las cámaras porque se está grabando y sale en YouTube. Entonces, si hay una cámara abierta, ojalá la imagen de la cámara que está abierta al movimiento. Entonces, aquí se quiere que el maestro sea el foco de atención. Es por eso que en todas las conferencias de Dieb y de Capac y de Budaishi se cierran las cámaras. Una disculpa, maestra. No, nada. Uno tiene que aprender a trabajar con esto. Con los apegos, con el apego de querer ver gente moviéndose y sonriendo y se está retroalimentando. Es que es importante, ¿no? Son las neuronas espejo y entonces uno ahí se espejea, ¿no? Pero bueno, siento como si estoy estudiando yo cuando estudio sola, pero está bien. No hay problema. Podemos interactuar con el micrófono sin problema. Ándale, con el micrófono sí pueden interactuar, me parece maravilloso. Bueno, entonces seguimos un poco porque si no, no nos va a dar mucho tiempo porque sí quiero que reflexionemos acerca de estas prácticas. Esa es la idea, ¿no? La idea de hoy no es un ejercicio de información, sino un ejercicio de reflexión. Eso es lo que más me gustaría que todos lográramos hoy, ¿no? En nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestro sistema nervioso, una práctica más reflexiva. ¿Cómo para los que tienen mucho tiempo practicando, bueno, qué ha estado pasando conmigo en estos temas, para los que no conocen de esta práctica, para que la conozcan, ¿no? Entonces, a todos nos beneficia el estudiar estos temas. Entonces, bueno, como iba diciendo, el octavo sendero definitivamente es bueno, definitivamente para mí, no, nada de lo que diga, y tengo que aclararlo, es definitivo. O sea, están las enseñanzas del Buda, están enseñanzas de Confucio, están enseñanzas de Lao Tse, también hablaba de la virtud, pero no son mis enseñanzas. Yo nada más soy aquí una bocina, y hay cosas en las que a mí me han funcionado más, y por eso a veces me atrevo a hacer como unas afirmaciones fuertes, pero esas son para mí personalmente, ¿no? La práctica de la atención plena sin una práctica de virtud, en mi caso, me puede llevar a estancarme un poco, porque incluso a veces sí hay temporadas en las que yo estoy muy aplicada a la práctica de la atención plena y olvido un poco de lado estas prácticas, aunque en realidad nunca me dejan de lado, porque ya una vez que empiezas con esta práctica reflexiva, no puedes evitar siempre estarte cachando, ¿no? Estarte viendo en la vida diaria, en cómo en tus reacciones, en qué está sucediendo, ¿no? En tu manejo del estrés actual, cómo es, a cómo era antes. Empiezas a descubrir cosas nuevas en ti, los famosos puntos ciegos, e incluso a veces hago también uso de terapia otra vez, porque de pronto me atoro y no logro ver un punto ciego. Entonces hago uso de todo, de alguna técnica cognitiva, que estas son, básicamente podrían llamarse también técnicas cognitivas, ¿no? Porque nos ayudan mucho al conocer que existe esta virtud, cómo puedo implementarla, cómo puedo abrazarla en mi vida. Entonces, una de las cosas que se ha vuelto pivotal, les comparto en mi práctica, y
y en la práctica de lo que es paramitas, los Brahma Viharas, es la práctica en donde yo creo que es la práctica más íntima, es en la intención, es en conocer eventualmente cuál es tu verdadera intención de hacer las cosas y tener la suficiente honestidad y la valentía de reconocerlo. Porque a veces, muchas veces, tal vez no va a ser esa intención, no va a ser la intención que tú creías que tenías. Y esto me recuerda a un cuento, porque bueno, tendemos mucho a justificarnos en muchas cosas. Y esto me recuerda a un cuento del Yataka, que los Yatakas, ustedes saben que en la tradición Theravada, los que vienen de la tradición Theravada, se llaman paramis, y son 10. Y muchos de ellos, si no es que todos, la verdad eso sí no estoy segura, son basados en los Yatakas. Los Yatakas son estas historias de las vidas anteriores de Siddhartha Gautama, y son todas estas historias de todo lo que él practicó. Cada historia es como una práctica de una virtud, y lo que él practicó en varias vidas hasta que ya tuvo el suficiente dharma para renacer como Siddhartha, como el príncipe Siddhartha, y eventualmente alcanzar el nirvana, ¿no? La iluminación. Entonces los Yatakas son bellísimos. La verdad es que si pueden leerlos, los que no los han leído, léanlos una y otra vez. Son historias que te conmueven el corazón, y es ahí donde en esas historias y en esa que nos conmueve el corazón, como así cuando vemos una película en donde hay reflejada una bondad extrema o una generosidad infinita, se nos mueve el corazón. O sea, son cosas que identificamos incluso, yo creo, más allá de la razón. Eso siempre me ha llamado mucho la atención. O sea, esas neuronas espejos, si le quieren llamar en neurociencia, pero yo creo que va un poco más allá, de cuando vemos esas acciones, nos conmuevan inmediatamente, profundamente nos conmueven. Y en esta historia, el Buda Sakyamuni Siddhartha Gautama era un gorila, y un señor cae en una trampa y está ahí atrapado, lleva ahí un día atrapado, 2 días, y empieza pues a gritar que lo ayuden, y entonces este gorila, que era Siddhartha Gautama, pero en esa vida le tocó ser un gorila, pasa y escucha al hombre, y entonces dice, se asoma y le dice, no te preocupes, yo te voy a ayudar. Y bueno, son historias, entonces el gorila habla. Y entonces el gorila le dice, voy a empezar a echar unas piedras grandes, ten cuidado, voy a ver si esto va a funcionar. Entonces él empieza a echar piedras grandes, porque como es un hoyo donde las paredes están casi como lisas, pues no puede salir el señor. Entonces él empieza a echar unas piedras muy grandes, de manera que le dice, no hagas nada, déjame primero las pruebo. Entonces ya baja el gorila, prueba las piedras y ve que sí va a funcionar. Y entonces él empieza a aventar al señor por adelante, lo va deteniendo hasta que lo logra sacar, y él al último sale, ¿no? Y entonces ya que están afuera, le dice el señor, no, pero yo estoy muerto de hambre, el que acaba de salvar, ¿no me podrás enseñar la salida de este bosque porque estoy completamente perdido? Y le dice el gorila, sí, claro que te la enseño, nada más que la verdad estoy muy cansado porque fue mucho esfuerzo físico, entonces voy a dormir y cuando despierte yo te llevo fuera del bosque. Entonces el gorila se duerme y el hombre está ahí sentado y dice, ay, pues yo tengo mucho hambre y bueno, pues mejor yo encuentro mi salida de este bosque porque este gorila no sé a qué hora se va a despertar. Pero se le queda viendo al gorila y dice, bueno, pero pues este gorila se ve que me puede quitar el hambre. Y pues con una de esas piedras, y entonces dice, pero me salvó la vida, pero dice, bueno, pero es un animal. Ay, es un animal. Entonces agarra una piedra y le pega en la cabeza al gorila. Y uno oye esto y dice, ay, ¿cómo? O sea, ¿cómo el gorila que le ayudó a salir? Y entonces le avienta la piedra en la cabeza y el gorila se despierta y dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No? Como no entiende qué ha pasado, y ve al hombre enfrente y la sangre le va bajando por la cabeza, ve la sangre y dice, le queda viendo al hombre y dice, qué pena me da porque vas a sufrir mucho en esta vida. Y lo dice no desde el punto como ventajoso, el gorila lo dice de verdad preocupado, que sabemos, ¿no? Cuando una persona comete
un error garrafal, ¿no? Algo que de verdad le va a traer mucho sufrimiento, nos puede llenar de pesar, no podemos evitar que haga ese error, ¿no? Pero bueno, esta historia tiene muchísimo contenido. Esta misma historia podríamos nada más tener una plática entera de esta, porque tiene mucho contenido, pero uno de los contenidos que es al que iba es esta parte de nosotros de justificarnos, esta parte de, ay, pero es un animal. Y en esa justificación nos vamos de bajadas y nos enfilamos, ¿no? Y empezamos a justificar esa y luego entonces ya tenemos que justificar otra. Y así empezamos a justificar actos, de manera que conocer nuestra verdadera intención, ese es un camino, ese es un camino. Y eso es parte por lo que hacemos esta práctica de atención plena. La idea es, como esta imagen que han de conocer muchos, como un vaso de agua lleno de tierra que agitado está completamente oscuro y no se ve nada y entonces hay mucha confusión, ¿no? Es una justificación tras otra, digamos, todas esas arenas son las justificaciones y muchas otras cosas, no nada más las justificaciones, pero en este caso sería, de que estamos hablando de eso, sería eso. Y una vez que tú pones ese vaso en la mesa, empieza a bajar el lodo, baja el lodo, se empieza a aclarar el agua y entonces ya puedes ver el lodo que está en el piso, pero eso no quiere decir que el lodo ha desaparecido. El lodo sí que sigue ahí, todavía no se mueve. O sea, las impurezas siguen, nada más que ya tienes un poco más de claridad para ver que ahí hay impurezas. Tampoco quiere decir que sepas cuáles son exactamente, pero sí sabes que ahí hay. Y yo creo que cuando empiezas a meditar, por lo menos te das cuenta de que ahí hay algo, ¿no? Ahí hay una sombra, ahí hay cosas que no vemos muy claros de nosotros mismos, ahí empieza a ver la suficiente claridad para ver en qué sí nos hemos justificado, cuál es la verdadera intención, ser honestos con esa verdadera intención, ser valientes de acoger esa intención y decir, hey, estoy errando, era por el otro lado. Porque acuérdense, en el momento en que tú te das cuenta que estás errando, tu sistema nervioso se ajusta, o sea, el cuerpo entero se ajusta. Y quién no, sobre todo los meditadores que tienen muchos años, se ha sentado y se da cuenta cuando cierra los ojos y tiene un pensamiento, como un solo pensamiento puede cambiar toda la bioquímica de tu cuerpo. Un solo pensamiento te puede poner en estado de alerta inmediata o de calma. Un solo pensamiento. El problema con el sistema nervioso es que el efecto, yo no sé si ustedes han visto, pero el efecto de los pensamientos que nos inquietan es muy, muy fuerte. Mucho más fuerte que el efecto de si yo pongo un pensamiento positivo, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque nosotros en general, acuérdense que el ser humano tiene una cosa que se llama el sesgo negativo. O sea, nosotros por evolución tenemos un sesgo a ser medios catastróficos, pensar en negativo, porque es como hemos sobrevivido. O sea, nosotros, de hecho, hay una animación, no sé si alguien la ha visto, que están dos cavernícolas en una cueva y entonces oyen un ruido muy grande y hasta es una broma así como diciendo, y entonces oyen el ruido y dicen, ay, ha de ser una piedra que se está rodando por allá lejos, vamos a seguir tomando aquí el té tranquilos, ¿no? No, o sea, cuando éramos cavernícolas, oíamos un ruido y decíamos un dinosaurio, un tigre, ¿qué está pasando? En alerta, hay que ponernos a salvo. O sea, siempre por supervivencia manteníamos el oído súper afilado y cualquier cosa no pensábamos que era, ay, es una rama que mueve el viento. No, tenemos que salir a ver si no es un animal que está tratando de cazarnos. Entonces, como tendemos a eso, ese es el sesgo negativo, es parte de nosotros. Entonces, para revertirlo, tenemos que hacer prácticas. Y para revertir muchas de nuestras tendencias por supervivencia que desarrollamos también. Algo que me llamó mucho la atención hace un tiempo que estaba leyendo de Thanissaro Bhikkhu, decía que el Buda, porque mucho se habla de la naturaleza búdica, y hay una discusión de eso, ¿no? Que si nosotros tenemos una naturaleza búdica intrínseca, pero él argumentaba que no necesariamente el Buda habló de si sí teníamos o no teníamos, pero sí que decía que nosotros teníamos una mente muy variada, con mucha variedad, y que era capaz de muchísimas cosas.
Entonces, como era capaz de muchísimas cosas, ¿para qué la queríamos hacer capaz? ¿En qué la queríamos enfocar para que tuviera esa capacidad? Entonces es cuando estas enseñanzas hacen todo el sentido, y ahora con la neurociencia que se ha dedicado a investigar, hacen mucho más sentido. Pero él ya lo sabía. Como tenemos todas esas tendencias, entonces tenemos que tener ahora otra fuerza, y ustedes lo saben, cuando tú te sientas a meditar y tienes un pensamiento que te agita el sistema nervioso, y entonces dices, ah, bueno, pero ahorita voy a tener un pensamiento que lo va a calmar, y no es tan fácil. Y no es tan fácil. O sea, realmente, y eso depende, no es igual para todos, ¿no? Habrá para personas que sí es más fácil. Y eso tiene que ver con la resiliencia. Habrá gente que es muy resiliente, que en cuanto se altera, bum, 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 ah, sí, pero a ver, no, sitúate. Sí, a ver, ¿qué sí puedo yo hacer? ¿Qué no puedo yo hacer? Aquí suelto, aquí tomo solución, respiro profundo, se calma el estrés y actúo. Hay gente que es así, pero hay gente que no. Y creo que no lo sé, la verdad, en números. Richard Davidson algún día lo mencionó, pero la verdad es que no lo recuerdo, pero sí hay mucha gente que la tendencia no es a recuperarse tan rápido. Porque además a veces ni siquiera nos damos cuenta que estamos en esos estados alterados, que eso es para la otra cuestión, para que nos ayude una práctica de atención plena, darnos cuenta que estamos estresados, porque a veces ni de eso nos damos cuenta, que ya hay un estrés, que mi sistema nervioso simpático está alterado. Entonces, lo que tenemos que, como sabemos que no podemos poner solo un pensamiento de calma, ya estoy calmado, porque además una vez que echas a andar el sistema nervioso simpático, pues tiene todo su proceso para calmarse, pero a veces de ese proceso, que a lo mejor y podría ser X tiempo, pues agrégale todo lo que la mente desbordada puede agregarle a ese estado, que a lo mejor puede hacer que un estado que iba a durar, como por ejemplo un enojo que dura 90 segundos, ¿no? Que eso es lo que han estudiado, un enojo puede durar días, años y a veces la vida entera, ¿no? Entonces, esa digamos, modulación de nuestro sistema nervioso que entra dentro de las prácticas del Brahma Vihara, como es la ecuanimidad, que es básicamente lo que busca la ecuanimidad, ese equilibrio entre los dos sistemas y con la sabiduría y en fin, tenemos que practicar estas otras enseñanzas, como las parimitas o los Brahma Viharas, para que nos ayuden a irnos modulando. Entonces vamos a compartir un poquito. ¿Hasta aquí alguna pregunta, comentario? Bueno, entonces, las parimitas. La primer paramita, la paramita de la generosidad, ¿no? ¿Y cómo me ayudan a mí estas enseñanzas en la vida diaria? Bueno, pues verdaderamente, y como lo recuerdo el doctor Córdoba, decía, bueno, si usted no siente generosidad, pues fínjala de inicio, decía, ¿no? Muy amorosamente, pues haga un esfuerzo, aunque no lo sienta. Lo importante aquí es empezar a practicarla. Y entonces, tal vez voy a tener que empezarla a practicar desde un lugar muy, muy sencillo, ¿no? Voy a empezar a ser generoso, pues como yo vaya entendiendo qué es ser generoso, ¿no? Y poco a poco, y leyendo las enseñanzas, se me irá aclarando un poco más qué es ser generoso, ¿no? En las historias del Yataka, bueno, las historias de Siddhartha son muy extremas, o sea, es una virtud llevada a un lugar de un entendimiento de qué es este mundo de la ilusión, ¿no? De la impermanencia, de qué es lo verdaderamente sublime, importante. Entonces, las enseñanzas del Yataka, cuando las lean, verán que son la virtud llevada a un aprendizaje muy extremo, pero muy conmovedor. Yo creo que es bueno leerlas una y otra vez porque sí nos motivan, nos alientan mucho a ir a esa parte. Solamente antes de que siga sigamos con las parimitas y luego hablo de eso. Entonces, hablando de la generosidad, pues es esta parte de practicarla todo el tiempo y todo el día y en cualquier oportunidad, siempre esa práctica. La generosidad de que no nada más es dar cosas, ¿no? Es dar tiempo, es dar presencia. Cuando alguien me habla por teléfono, estoy presente, o estoy hablando con alguien por teléfono, pero mejor estoy leyendo otra cosa, pero además estoy viendo algo, o estoy hablando por teléfono y estoy pensando en algo, o estoy platicando con alguien y en lugar de escuchar lo que me dice,
más bien ya estoy pensando lo que le voy a contestar, porque a mí me urge contestar, ¿no? Entonces, la generosidad se puede practicar en cualquier cosa sutil, en palabra, ¿no? Les digo, en acciones y en pensamientos, los pensamientos generosos. ¿Cómo genero pensamientos generosos para mí mismo y para los demás? Y aquí la ligo un poco con esta práctica del amor bondadoso, del Brahma Vihara. Esta práctica que creo que es fundamental y que los invito a que se propongan, seguramente ya muchos de ustedes lo han hecho, hacer una práctica mínimo de un mes de amor bondadoso, aparte de su práctica de atención plena, dedicarle unos 15, 20 minutos al amor bondadoso, porque es muy transformador. Incluso a nivel de neurociencia, para los que les interesa saber este lado, se ha visto que la práctica de amor bondadoso, la investigación de Richard Davidson fue 2 semanas, media hora de solo amor bondadoso, cambia el cerebro. ¿Y cómo lo cambia? Bueno, pues resulta que hay estímulo más en la parte prefrontal, que ya no he oído mucho hablar de la parte prefrontal, que es la parte encargada del bienestar, pero también enciende nuestras redes de conexiones de esta parte del sentir la recompensa, ¿no? Esta situación del sentir que hay ¿no? Sentir las dopaminas, porque eso es lo que se generan, dopaminas, de que hay un bienestar cuando hago eso. Y que haya un bienestar y que cambie mi cerebro de esa manera, eso me va a ayudar a seguir con mi práctica más profunda. Ya no nada más va a ser un cambio cognitivo, sino eventualmente ya se va a volver una práctica más profunda, que es a donde la queremos llevar. O sea, por eso la neurociencia nos da estas explicaciones a nivel de qué pasa cuando echamos a andar estos procesos, cómo sí hay cambios a nivel cerebral, cómo hay, el cerebro es plástico, ya sabemos, y entonces hay modificaciones que nos benefician, y entonces eso nos motiva a seguir para eventualmente llegar a la profundidad de la práctica, porque la generosidad en sus términos, digamos, iniciales, pues es esto, ¿no? De dar mi presencia, dar mi tiempo, pero eventualmente vas a ir encontrando otras profundidades que nadie te puede decir, eso solo tú lo vas a ir encontrando. ¿Qué es realmente esa práctica a nivel extensivo? ¿Qué significaría que todos estuviéramos ahí? En primera, que ya ni nos daríamos cuenta. Porque además en este camino de la práctica de la virtud hay que observar, y esto viene de las enseñanzas de Confucio y Mencio, que todos tenemos una virtud. Ahorita lo digo. Gracias, Rosario. Ahorita lo digo el amor bondadoso. Todos tenemos una virtud. Y no nos damos cuenta que la tenemos. Por eso es una virtud que tenemos, porque no sabemos que la tenemos. Y la gente luego te dice, ay, es que tú eres, y tú dices, sí, no, pero eso es algo que, no, eso no es nada del otro mundo. Y eso sería lo que eventualmente queremos que las virtudes se vuelvan, algo de lo que no nos damos cuenta. En realidad, sabemos que hay práctica de virtud porque el mundo está falto de virtud, porque hay mucha no virtud. Entonces sabemos que hay que practicar. Entonces hay virtudes que a lo mejor se te daña muy fácil, muy natural, ni siquiera no te das cuenta que las tienes, pero hay unas que sabes que ahí es donde coges. Ahorita me preguntaban, ¿cómo haces la práctica del amor bondadoso? Ahorita voy a dar unos minutitos para lo que es ya cómo específicamente podemos llevar a cabo esas prácticas. Nada más termino las 6 paremitas. La siguiente paremita es la de la conducta ética. A esta le llaman Shila. Yo en realidad veo a Shila como todo esto es Shila. O sea, las 6 parimitas, porque Shila es virtud. Shila, uno de sus significados también es virtud. Las 6 parimitas, los Brahma Viharas, ¿no? Y la Shila es parte de este compendio del 8º sendero, acuérdense, en donde tú practicas Shila, que es todo esto, para tú después practicar tu práctica de meditación, ¿no? Concentración, atención plena, ¿no? Atención prístina, como le dicen en el budismo tibetano, y eventualmente llegar al praña, ¿no? A la sabiduría, la acción correcta, el ver correcto, el actuar correcto, la sabiduría que va a imprimir a las demás otra vez, y todas se alimentan entre sí. Entonces, la segunda del parimita es la conducta ética, que hablé la vez pasada
eso fue de lo que platicamos, de lo que estudiamos la vez pasada, la conducta ética. Y esto es algo que sí es muy importante que repasemos, porque esa conducta ética es precisamente la que nos va a ayudar a que no nos justifiquemos o a cacharnos cuando nos estamos justificando. La cuestión ahorita con la ética es que se ha vuelto algo muy personal. Entonces yo aquí sí creo, y esto lamentablemente este no es el tema de hoy, pero yo sí creo que hay que repasar cuáles son esas conductas éticas que básicamente en el budismo son 5 básicas, pero como no matar, ¿no? Igual que las del catolicismo, igual que en el confucianismo, sí, en todas hay estas prácticas que debes de evitar, ¿no? Unas prácticas que debes de evitar, la conducta sexual adecuada, no matar, no robar, decir la verdad, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, estas conductas éticas son como que hay que irlas tomando una por una, ¿no? La propuesta de la práctica de las paramitas que se hace es que tomes una paramita y la practiques así como con conciencia. Eso no significa que vas a estar practicando las demás, pero a lo mejor tomas una y dices, voy a estar este mes observándome qué está sucediendo con mi generosidad. Y lo voy a observar en mi sentir, o sea, cómo me siento cuando doy, en dónde tengo más apego, dónde la verdad no quiero dar, si lo estoy haciendo con sabiduría, porque se necesita sabiduría para ser generoso, si lo estoy dando esperando algo a cambio, ¿no? Entonces la parte ética, el segundo paramita, nos ayuda al primero también, ellos también se ayudan entre ellos, ¿no? Nos ayuda a ver, bueno, dónde entra la ética en todo esto de dar, ¿no? ¿Qué voy a dar y qué no voy a dar? Porque podría ser un dar con maña, ¿no? O podría ser un dar, otra cosa que no es que va a hacer sufrir a alguien o que me va a hacer sufrir a mí también incluso, ¿no? Y entonces para la conducta ética sí creo muy importante que estudiemos esto a más profundidad para evitar ese sesgo que les digo, ese sesgo de autojustificarnos, etcétera, etcétera, ¿no? La paciencia es el tercer paramita. Thich Nhat Hanh le dice la inclusividad. Las dos significados se me hacen muy adecuados. La inclusividad porque él dice, el tercer paramita es incluir a todos como son. Y este paramita me recuerda que es bien importante el pensar que todos, porque eso es muy importante, todos estamos confundidos. A mí se me hace eso muy sano, pensar que todos tenemos una confusión. No podemos ver tan claro, y nos queda claro, como una conciencia búdica, ¿no? Como un Siddhartha Gautama. Entonces todos estamos confundidos, algunos más, otros menos, unos en una cosa, otras en otra. Tal vez para mí no es tan confuso la paramita de la generosidad, pero a lo mejor sí es muy confusa la del esfuerzo gozoso, ¿no? Tal vez para mí es muy fácil no enojarme, pero es muy difícil no tener avaricia y apego. Y entonces hay que tener en cuenta que todos en este mundo estamos confundidos. Y desde ahí empezar a generar ese corazón de tener la comprensión de eso, para poder evitar este juicio, este rechazo por los demás, esta no aceptación, crítica, querer cambiar a alguien constantemente. Entonces, desde el momento en que tú dices que todos estamos incluyéndome, solo que mi confusión no es la confusión del de enfrente, entonces es esa inclusividad, incluir a todos los seres desde este conocimiento de que todos tenemos una confusión y algunos están trabajando en ella, otros a lo mejor y nunca van a trabajar en ella, y eso también lo tendremos que aceptar. Otros a lo mejor se van a ir de esta vida y no habrán trabajado esa confusión, que la realidad es que no pasa así, o sea, sí se trabaja en una medida, pero nosotros no estamos para saberlo, ni para evaluarlo, ni para juzgarlo. Entonces, desde ese conocimiento de que todos tenemos una confusión y que todos tenemos algo que trabajar, entonces, pues vamos siendo más pacientes. Es donde viene la palabra paciencia, ¿no? Como incluyo a todos, pues vamos teniendo más paciencia en eso.
Y porque con la gente que más nos intoleramos, por lo regular, es la que tenemos más cercana, dígase nuestra familia, con la que queremos cambiar todo el tiempo. Y tal vez el punto de donde queremos cambiar a alguien es muy diferente, pero tal vez sea desde que no queremos que sufra. Y entonces, como ya tenemos ahí una justificación, porque qué lindo, es que yo no quiero que sufra, entonces por eso estoy constantemente diciéndole que tiene que hacer esto y que no lo debe de hacer de esta forma y que tiene que cambiar aquello, ¿no? Pero eso será lo adecuado. Y entonces es donde entra la práctica de la sabiduría, ¿no? Que es otro de los paramitas. Eso es lo que debo de hacer, estarle repitiendo a alguien que tiene que cambiar algo y pasan los años y yo le sigo repitiendo y sigue haciendo lo mismo y esa persona pues francamente ya está cansada de que se lo diga y entonces es cuando dices, ¿quién aquí tiene que cambiar qué? ¿No? ¿La persona que tengo enfrente o yo tengo que trabajar esa paciencia? Porque los paramitas, y esto es bien importante decirlo, no está de más, yo sé que muchos lo saben, pero los paramitas son para practicarlos nosotros, ¿eh? No para estar viendo quién no es generoso, quién no tiene paciencia, mira, a ti te falta, o estoy oyendo esta plática y estoy, sí, ¿no? Porque mi esposo, porque mi hija les hace falta más así, más hacer el otro, más ser generosos, más, ¿no? En lugar de ver a mí qué me hace falta, ¿no? Entonces eso es muy importante. El siguiente es el esfuerzo gozoso, le llama Norman Fisher, le pone el esfuerzo gozoso. Bueno, no él, pero a él le gusta llamarlo así. Y en otros lados verán diligencia, que esa es una palabra favorita de la gente de Oriente, la diligencia, sobre todo de los japoneses, de los taiwaneses, son personas muy diligentes. Para ellos, esa es una paramita, y porque como hay mucho budismo allá, que es muy valiosa. O sea, para ellos no puedes no ser diligente, o sea, es casi que un pecado no ser diligente, pero entonces lo llevan a un grado muy extremo, ¿no? De una autoexigencia enorme, y es ahí a donde quería ir en la práctica de la virtud. El lado, digamos, maravilloso de la práctica de la virtud es esta parte de que vas aclarando tu corazón, porque además, a medida que lo practicas, a nivel neurológico suceden cambios, pero también a nivel del corazón. Empiezan a suceder cambios, empiezas a aclarar, empiezas a ver cosas más claras conforme practicas eso. Gandhi, acuérdense, y creo que lo repetí en mi práctica pasada, Gandhi dijo que él en su vida iba a practicar 2 preceptos, ¿no? Acuérdense que para Gandhi, que era un yogi, el precepto de el ahimsa, que estos son los preceptos yógicos de los yamas y los niyamas, el ahimsa, que es la no violencia, él dijo, yo voy a practicar dos preceptos y los voy a llevar hasta sus últimas consecuencias, o sea, los voy a practicar. La no violencia y la verdad, satya, ahimsa y satya. Y fue lo que hizo. Y digo, no tenemos más que ver su vida para ver que y sí las practicó, o sea, y sí las puso en marcha y las llevó hasta sus últimas consecuencias, y es donde les digo que cuando vemos, y esos son los yatakas son las prácticas de la virtud llevadas hacia, no sé cómo decirles, es una práctica redonda y profunda, o sea, donde ya tienes ya una claridad de ciertas otras cosas, puedes llevarlas a esos niveles. Nosotros, o bueno, yo no sé, ustedes no los conozco, pero en mi caso puedo decir que yo me considero una mortal con 4.900 errores, 4.900 miedos, 9.000, ahora sí que todos suman 84.000 confusiones, pero me siento tranquila porque sé que hay 84.000 remedios, que fueron los que la enseñanza de Siddhartha. Y entonces no me veo en esta práctica y sé que, por ejemplo, en mi caso, yo sí puedo tender a la autoexigencia, a juzgarme, ya no fuiste generosa, eres una coda, no sé qué, y esto lo hiciste por conveniencia, y entonces empiezo, y eso tampoco es bueno, o sea, sí que uno se tiene que ver, pero como decía uno de mis maestros, tienes que ver en dónde está la falla, el error, inmediatamente, ¿qué vas a hacer?
porque si te quedas en la falla, ese es el ingrediente perfecto para la depresión, ¿eh? Ese es el pensamiento número 1 de donde empieza a derivar, así empieza una depresión, en un pensamiento. Y de ahí viene otro y otro y otro y otro, hasta que nos lleva a una depresión ya fisiológica, porque acuérdense qué pasa, un pensamiento puede cambiar tu fisiología, pero si es un pensamiento tras otro negativo, tras otro negativo, tras otro de ti mismo, entonces tu bioquímica empieza a cambiar, entonces ya llega un punto en que aunque tú quieras poner un pensamiento positivo, todo tu cuerpo ya no lo está apoyando, entonces por eso es muy importante la práctica de la atención plena. Estamos muy atentos a cuál es ese pensamiento, sí me veo que pero no me empiezo a dar de latigazos, ni me empiezo a maltratar, ni me empiezo a juzgar, ni me empiezo a reprobar, sino empiezo más bien a verme y entonces sí que sí voy a hacer. Eso es bien importante, por eso estas prácticas. Entonces, bueno, pues sí, fui egoísta, pero bueno, pero entonces voy a practicar más generosidad. Y entonces empiezo a practicar más generosidad. Y probablemente no me va a salir a la primera, pero no importa, porque acuérdense que si erro, y entonces como ya ahora ya sí sé hacia dónde tengo que apuntar, entonces mi cerebro y mi sistema nervioso lo van a ir acomodando. ¿Y cuál es el ingrediente aquí que me va a ayudar a acomodarlo mejor? La autocompasión, que ese es otro de los Brahma-viharas. Entonces los estoy hilando así, poco a poco, ¿no? Entonces el otro de los Brahma-viharas es, tengo compasión por mí. Y eso que implica, pues, esa inclusión, esa paciencia conmigo misma, que no es hedonismo, porque entonces esa es la otra, ¿no? Ay, bueno, sí, es que pobre mí, yo nunca voy a poder practicar esas cosas porque a mí nunca me van a salir y entonces me empiezo a justificar. Y yo siempre voy a ser un humano así, con todas estas sombras ¿no? Y está bien que uno abrace la sombra, ahora está muy de moda esto, ¿no? De abrazar la sombra y ver tu sombra y en el movimiento nueva era y en fin, ¿no? Y no lo veo mal, pero no es me quedo ahí me quedo, sino me quedo, pero sí que hay unas enseñanzas muy luminosas, sí que hay unas enseñanzas que además pueden recablear tu cerebro a cosas más sanas, a que te sientas mejor contigo mismo. Entonces, como, ¿por qué queremos estar, ¿no? Ahí otra vez y una y otra vez alimentando que nos equivocamos, que no, o sea, no sirve de mucho, pero sí que lo tenemos que ver. Entonces, Confucio por eso decía, es importantísimo ver un error, pero es más importante, o sea, es más importante como qué sí vas a hacer con ese error, ¿no? O sea, no quedarte ahí en el error porque, y si te quedas en ese error otra vez, una y otra y otra y otra y otra, y reprobándote, y les digo, depresión. Mejor sí que sí voy a hacer. Entonces me enfoco más en qué sí puedo hacer. Entonces, para eso son estas enseñanzas. Después del esfuerzo gozoso, que es la diligencia, que es lo que les comentaba, ese es, por eso dice esfuerzo gozoso y se me hace muy lindo. En sánscrito, en las enseñanzas yoicas les llaman tapas, ¿no? Que es la disciplina, la diligencia, pero como son palabras muy cargadas, las dos, ser diligente y ser disciplinado. Traen mucha carga para muchas personas, ¿no? Entonces, esfuerzo gozoso es lindo, hago un esfuerzo en gozo, porque lo tengo que hacer en gozo, ¿no? No tiene que ser una tarea en donde sienta que me están dando, ¿no? De masazos, en donde me estoy regañe y regañe todo el tiempo porque no lo logro y porque no lo hago, sino estoy en ese esfuerzo gozoso y estoy en esa práctica, y además en la medida en que yo tenga esa compasión por mí, la tendré por los errores de los demás. Entonces el error del otro no me va a hacer saltar, que es un poco volviendo a la historia del yataka, del gorila, lo que, claro, este gorila, digamos, ya había tenido otras vidas, como un pajarito, que esa es otra de las historias del yataka, muy bello, pero entonces este gorila, ¿qué fue lo que le contestó? No le dijo, oye, qué mala onda, qué cosa, qué desagradecido conmigo, ¿no? O sea, agarró y le dijo, qué pena me da porque vas a sufrir mucho. Y verdaderamente lo sintió. O sea, imagínense el grado de conciencia, ¿no? Para saber que va a sufrir mucho. En las películas sucede, no sé si les ha pasado, pero hay la película donde de pronto un chico joven pues va a matar a alguien. Tú no, es que no lo mate, porque ya sabes que de ahí la película va a ser un sufrimiento total. O sea, si el chico entonces mata a no sé quién,
entonces ya se hace un sufrimiento total. No sé si vieron la película de Parásitos, pero para mí la película de Parásitos fue una tortura total. O sea, en el momento en que empezó a decir una mentira y se vino otra y otra y otra y otra, yo sufrí, o sea, mi cuerpo entero estuvo contraído toda la película, porque ya sabía que al hacer una cosa así no iba a haber más que sufrimiento en todos los personajes. Y eso es una película de cine, pero eso lo pasamos a la vida real y es básicamente así. O sea, sabemos que cuando alguien se va por otro camino, ¿no? Le va a traer mucho sufrimiento y eso nos da mucho pesar, ¿no? Y el gorila en ese momento, su corazón del gorila fue, vas a sufrir, qué pena, ¿no? Bueno, entonces, esfuerzo gozoso es esta parte de hago mi práctica, pero con gozo, no como una tarea que, ¿no? Entonces, prácticamente por eso luego ya no continuamos con las prácticas, porque no las hacemos con este gozo, las hacemos así como una tarea que tengo que hacer, aburrida. Y sin embargo, una de mis maestras dice, aburrimiento está bien, porque en el momento en que tú haces tu práctica y te sientes aburrida, en ese momento, y como quieras sigues sentada, no dices, ya estoy aburrida, ya me paro de esta meditación, sino sigues aburrida y dices, aunque estoy aburrida, sigo sentada, en ese momento hay un cambio en tu cerebro. En ese momento haces el clic de aburrido no necesariamente es malo y aburrido es un constructo mío, ¿no? Es ya un calificativo que tiene que ver entre el me gusta y no me gusta. Y entonces ahí viene ya la práctica de ecuanimidad, ¿no? Y el quinto, me voy más rápido porque no me va a dar tiempo de decir la práctica de los Brahma Viharas. El quinto es la meditación, ¿no? La práctica de concentración, la práctica de atención, que nosotros en realidad, digo, tenemos una práctica que nos ayuda a tener una atención mínima. Sí que, y lo dice Richard Davidson, las horas de meditación son acumulables. Y bueno, pues en un año de estos llegaremos cada vez a entendimientos más profundos, cada quien a su paso, cada quien como quiera emprender esta práctica, pero sí que la atención, como hay un libro muy bueno que ya les había recomendado la vez pasada, La Revolución de la Atención de Alan Wallace, en donde describe como todo lo que vamos desarrollando cuando desarrollamos la atención plena, que es pues primero concentración y atención, hasta llegar a este punto de una conciencia de uno mismo, de una atención prístina que le llaman, ¿no? Que eso ya es así como una práctica, dice él, según la opinión de Alan, dice, esas son horas diarias en un ambiente propicio, ¿no? Yo quiero pensar que son horas acumulables, como dice Richard Davidson, entonces simplemente se nos van acumulando las horas conforme pasan los días y seguimos en la práctica. Y el sexto paramita es el entendimiento, la sabiduría, que esa le dice Norman más entendimiento, porque la sabiduría básicamente es a lo que nos va a llevar la práctica de todo esto, ¿no? Eso es, la sabiduría en realidad es la práctica de todas estas virtudes, la generosidad, la conducta ética, la paciencia, el esfuerzo gozoso, que todas ellas eliminan cosas, ¿no? En el caso del esfuerzo gozoso, lo que nos ayuda a eliminar es la pereza. En el caso de la paciencia, pues la soberbia, la arrogancia, ¿no? En el caso de la conducta ética, pues nuestras actitudes erróneas, nuestro poco conocimiento, nuestra justificación de los actos, ¿no? En el caso de la generosidad, pues nos ayuda con el egoísmo. Entonces, todas ellas nos ayudan a contrarrestar nuestras tendencias al no bienestar, vamos a decirles, ¿no? Entonces, bueno, la práctica de los Brahma Viharas, la práctica de las paramitas, les digo, la propuesta es como hay esta paramita y me observo en la vida diaria, ¿no? Me observo cómo y tal vez me pongo la propuesta de un mes la generosidad, estoy más atenta, eso no quiere decir que voy a practicar las demás, pero estoy más atenta en eso. Un mes estoy más atento en el esfuerzo gozoso y además así me da oportunidad de profundizarlas, ¿qué es el esfuerzo gozoso para mí? ¿En dónde tengo trabas? ¿En dónde pongo resistencia? ¿En dónde siento que ya me estoy obligando, que esto ya no está siendo placentero? Y entonces a lo mejor ahí me lleva a pensar, bueno, pero ¿qué es placer para mí? ¿O por qué tiene que ser placentero? ¿O de qué se trata esto? ¿O no, me tengo que poner como un monje que me restringo todo y me rapo el pelo y entonces así llevo mi práctica a un extremo, que es muy válido, pero ¿con qué corazón lo estoy haciendo? ¿Cuál es la intención real de hacerlo?
Eso es muy importante, porque si no también vamos a caer en el sesgo espiritual, ¿no? De si no cuestionamos esas cosas a profundidad, vamos a querer ponernos encima las virtudes sin no haberlas procesado en el interior, en el cuerpo, en la práctica, en la acción, en el pensamiento, en la palabra, ¿no? Entonces es muy importante por eso que combinemos atención plena y práctica para evitar ese sesgo espiritual, porque hay mucha gente que luego dedica, que eso también lo tenemos que hacer, tenemos que estudiar para salir de la ignorancia de tantas cosas, ¿no? Tenemos que leer, sí, esa es una práctica, pero luego hay personas que piensan que por leerlo lo saben y lo hacen, y eso es muy peligroso, ese es el sesgo espiritual. Entonces, bueno, para contestar lo de los Brahma Viharas, vamos a, no sé, como no conozco quiénes están, quiénes practican, quiénes son meditadores, vamos a hacer un minutito de la práctica de amor bondadoso, un minuto nada más. Y las Brahma Viharas, una es el amor bondadoso, la otra es la compasión, la otra es la alegría, ¿no? Compartida, la alegría empática, y la otra es la ecuanimidad. Y estas tienen prácticas específicas. Vamos a practicar hoy el amor bondadoso, que es como, esa es la que ha recibido ahorita más atención, la práctica de amor bondadoso, porque la práctica de amor bondadoso abre el corazón a las otras prácticas. Incluso a nivel neuroplástico, abre la neuroplasticidad para las otras Brahma Viharas. Entonces es una práctica ahorita, por eso se le está dando tanta atención. Entonces, bueno, yo los invito a que nos sentemos un minutito con los ojos cerrados. Vamos a hacer una respiración profunda. Vamos a inhalar profundo. Vamos a exhalar lento. La respiración nos ayuda a accesar al sistema nervioso parasimpático, se nos tranquiliza. Acuérdense que ese es el primer ingrediente de la práctica de atención, el que el sistema esté relajado. Entonces, en esa, poco a poco de ir relajando el cuerpo, vamos a imaginar que de la cabeza a los pies, ¿sí? Va bajando un aire fresco que va tranquilizando todo nuestro cuerpo, de cabeza a pies. Y voy a llevar la atención a mi corazón. Voy a sentir mi corazón si es posible, y si no, simplemente llevo ahí la atención. No importa que no sienta nada. Llevo mi atención a esa zona del corazón. Y desde el corazón vamos a empezar a decir las siguientes palabras. Que yo esté seguro, segura. Que yo sea feliz. Que yo esté sana, esté sano. Que viva mi vida con tranquilidad, con calma. Y lo vuelvo a repetir. Que yo me sienta segura o esté segura. Que yo sea feliz. Que yo esté sana. Que viva mi vida con tranquilidad. Y lo volvemos a repetir una vez más. Y sentimos nuestro corazón, quedamos ahí nada más sintiendo. Muy bien. Eso es nada más así como una pequeña muestra. La práctica del amor bondadoso es, primero se hace a uno mismo por lo regular, o se hace a una persona que le tenemos mucho cariño y le mandamos meta, así le decimos, ¿no? Le mandamos el amor bondadoso. Luego lo hacemos a una persona que a lo mejor vimos hoy en una farmacia y que nos atendió, que no conocemos. Luego lo hacemos a una persona con la que tengamos una dificultad. Y luego lo hacemos a todo el mundo. Y el orden sí es más o menos
interesante porque si lo haces verdaderamente media hora, o sea, ahorita nada más lo hicimos un minutito, si lo haces media hora pueden pasar cosas muy interesantes y entonces es mejor empezar a practicarla con gente que sentimos este cariño y luego entonces ya irnos con alguien con el que tenemos un problema o un rencor, porque entonces ahí puede costar mucho trabajo y puede incluso ser de mucho sufrimiento para ti y tampoco es el punto, ¿no? El punto es que liberes ese sufrimiento, ¿no? Entonces por eso sí es importante el orden. Y si no te sientes listo para hacerlo, esperar un poco, seguir trabajando con los otros y luego hacerlo con la persona que tienes algún problema. Entonces, como esa práctica, así los demás Brahma Viharas, pero bueno, quise dar, esto era como una pincelada porque son prácticas muy extensas y muy profundas y muy lindas, pero además ahora son remedios que nos pueden ayudar. Yo los invito de verdad que la incluyan en su práctica, así diaria, ¿no? Unas 15 minutos de amor bondadoso, sobre todo por lo que estamos viviendo de la pandemia, ¿no? Sobre todo, porque nos va a ayudar muchísimo, ¿no? Mandarle amor bondadoso a todos los médicos, ¿no? Podríamos incluirlos, a toda la gente que está enferma, a la gente de todo el mundo. De repente a lo mejor escoger a la India, ¿no? Porque seguro están viendo un caos, ¿no? Aquí en México, que es sálvese quien pueda, básicamente. Pero sí, no, México, pero ya lo sabíamos, ¿no? Como buenos mexicanos ya sabíamos que iba a pasar con la pandemia en México, no esperábamos otra cosa. Y bueno, eso es lo que les quería compartir hoy. Espero que les haya dejado algo, que nos haya dejado algo a todos, y si tienen preguntas, pues creo que es Sí, gracias, Claudia. De verdad que muchísimas gracias. Abrimos las preguntas rápidamente. Los que quieran hacerla pueden levantar la mano o ponerlo en el chat. Rosario, adelante. Solamente felicitarte, Claudia. Me encantó. Me encantó. Rosario, muchas gracias, Rosario. No, a mí no. A las enseñanzas, ¿no? Son maravillosas. Sí. Y muchísimas gracias, me encantó. Gracias a ti, Rosario, por estar. Gracias. Gracias. Sí, ahí. Comentarios. Hay alguien que levantó la manita. Ajá. No tenemos el nombre. Sí, les agradezco que para la próxima sí pongan soy el Miriam. nombre. Perdón, Ok, se me fue el nombre, adelante. pero Y soy luego Miriam. Isadora. Hola, Marina, ¿cómo estás? Adelante. Bien. También agradecerte todo lo que dijiste de principio a fin. Era algo que yo necesitaba escuchar, o que mi ser más bien necesitaba escuchar. Estaba atravesando por un momento de crisis emocional por una circunstancia, Betty lo sabe, y todo lo que dijiste, o sea, fue de gran consuelo para mi ser, para mi alma, así que muchísimas gracias. Tengo preguntas, pero ya te contactaré yo directamente. Ay, claro, bienvenida. Sí. Pero muchas gracias, en verdad, bendiciones. Qué lindo, gracias a ti, gracias a ti. Yo también. Okay. Adelante, Isadora. Ya va, permiso, Sabine. Perdón. Isadora estaba primero. Perdón. Gracias. Sí, no disculpa. vi, no veo nada ahí. No te preocupes. Estoy pendiente. Isadora. Yo soy alumna de Claudia desde hace mucho tiempo. Voy a abrir mi cámara. Y bueno, desde que yo la conozco, desde que yo empecé a estar con ella en este camino, siempre ha sido un bálsamo en mi corazón, en mi camino. Sé que es un ser humano como tal, pero cuando escucho sus palabras e inclusive escuchar su voz nada más, me alienta como a otro sistema que no es el sistema que estamos viviendo todo el tiempo, ¿no? De
accesar a lo físico, a lo exterior, sino accesar a lo interior, que es una parte muy, muy difícil para los seres humanos que estamos pues siempre en el afuera. Quiero decir que este camino no me ha costado o sea, no ha sido tan fácil, sé que me falta mucho. Ahorita decía Claudia que ya 20 años meditando y yo digo, paso, mecha. Yo apenas llevo, creo que un año. Entonces, pero de todos modos, ojalá que pueda yo seguir en el camino con ella, obviamente sin apegos, ¿no? Porque los maestros van cambiando, pero en este momento ella es una gran maestra para mí, la reconozco como, me emociona mucho reconocerla porque cada vez que la oigo, cada vez que tomo sus clases, algo cambia en mí, algo me sana, siempre, siempre pasa algo y ella, o sea, es su energía la que me transmite y la que me cura, la que me sana y yo también permito sanarme porque pues finalmente como lo que contó de la analogía del oso y el hombre, pues tiré la piedra, ¿no? Yo estaba siempre como el hombre, viendo a qué oso le aventaba la piedra. Y con Claudia la verdad es que he tirado la piedra y pues le agradezco mucho porque soy una persona sumamente desconfiada y con ella he tenido la confianza de expresarme y de dejarme guiar por él. Entonces, bueno, muchas gracias Claudia, eres una gran guía y espero seguir aprendiendo más de ti y más de los preceptos que está muy interesante y te quiero mucho y pues te mando muchos besos, estoy muy emocionada, gracias. Todos somos espejos, Isa. Sí. Sí. Sí, solo soy Gracias. un reflejo de tu hermosura. Gracias, Isa. Creo que Sabine, ¿verdad, Gracias. Maribel? Sí, Sabina estaba primero y luego Cecilia. Pues yo, buenas noches todas. Pues yo quisiera darte las gracias, Claudia. Me gustó mucho tu explicación y pues yo no sé mucho de los, ¿qué digamos? De los diferentes libros y todo, pero tal cual todo lo que has dicho me da mucho sentido y pues es el camino de ir, ¿no? De como que observarnos y tratarnos de ver cada vez más y tener esta gran paciencia con nosotros mismos, ¿no? Para realmente poder sanar necesitamos sanarnos primero a nosotros y tenernos paciencia y sí, dejar un poco atrás el juicio que tenemos, ¿no? Ante nosotros. Entonces, me gustó mucho tu explicación y sí, que muchísimas gracias por eso. Gracias, Sabine. Gracias. Gracias. Cecilia, adelante. Cecilia. Muchísimas gracias. Ahí está, creo que ya sí se escucha. Para que te pueda ver, mi querida Claudia. No, pues bueno. Muchísimas gracias y como puse ahí, realmente me encantó y gracias por la sabiduría compartida, no solo de ahorita, sino de muchos años en este camino en el que hemos crecido, yo creo que muchos, de la mano, unos de otros. Y bueno, pues me encanta siempre recordar que crecimos también como semillas y seguimos siendo semillas del buen doctor Córdoba. Entonces, además que es la semillota de Capac y además la semillota también del monasterio del Dhamma Vihara. Es un gran maestro que tuvimos y yo creo que a mí me regocija mucho el que podamos seguir y compartir todo lo que de él aprendimos y seguimos aprendiendo de más maestros. Y bueno, nada más comentar que de las palomitas, que sí es lindísima la explicación que diste.
muchas veces me voy más un poco a la tradición que estoy más metida ahorita, que conozco un poquito de la Zen y un poquito de la Theravada. En el tibetano están lo que se habla de virtudes y las no virtudes, pero sin embargo lo que siempre es importante es en que en todas las enseñanzas budistas, y yo diría igual como decías tú, de todas las tradiciones, siempre es muy importante la práctica de la virtud y de la parte ética, porque es muy simple nada más si nosotros mismos el probarnos a sentar, y si en algún momento hicimos por ahí alguna travesura, no va a haber nada de concentración, la mente va a estar dándole vueltas a la travesura. Entonces es bien importante desde ese punto de vista siempre tener esa atención puesta en no hacer travesuras, para que entonces las sentadas de meditación fructifiquen y podamos ir después con la navaja de la concentración y ya después de la reflexión para poder realmente interiorizar todas las enseñanzas. Pero me encantó y bueno, y nada más mencionar, en la tradición tibetana sí hablan, que ya lo mencionaste también, de cuerpo, palabra y mente, y aquí son 10 no virtudes que se vuelven en 10 virtudes, que también tienen una parte muy específica de platicar, y luego cómo se hila esto también con lo que es algo que es mucho de las enseñanzas budistas, que es lo de causa y efecto, ¿no? Que es karma. Entonces, esa es también una base muy importante por la que tener este primer escalón es la cimentación de toda nuestra vida, yo diría. Entonces, nada más, pero me encantó tu explicación. Muchísimas gracias. Gracias, Ceci. Gracias a todos también. No, ¿de qué? Gisela, adelante. Alcolea. Ay, yo quería abrir mi cámara igual que Ceci, bueno, pero no se pudo. Sí. A ver, ¿ya? ¿La puedo abrir? Sí, claro, claro. Sí. No, dice que no se puede. Déjame ver, ¿por qué? Bueno, pues ya. Sí. No se puede iniciar. Ok. Que me detuvo, que Betty no quiere que me vea. No, Eso no. dice. No. Eso dice aquí la explicación. Aquí dice, el hospedador la detuvo. Somos tres hosts, no nada más yo co-host. Bueno, ya yo creo que... No sé ya. cómo se le quita. Pero dinos, dice, no te preocupes. Sí, ya. Sí, así me chuté toda la plática. No, Ya puedes, simple. ya, creo que ya A- puedes. a ver. Creo que ya te activé. Creo que ya lo puedes poner. No, ya sí, si no se está perdiendo tiempo. No, pues simplemente la realidad, Claudia, me encanta escucharte, tanta sabiduría y explicada tan fácilmente para cualquier mortal, ¿no? Me encantan estas pláticas así, digo, no es de que no critico a nadie más, ¿no? Estas pláticas así donde realmente estás expresando tú como lo que está, como que si bien tú lo viviste todo esto o has pasado por todo esto, ¿no? Y eso, la verdad a mí me encanta escucharte, es un placer siempre escucharte y no me voy a alargar mucho en seguirte alabando como todo mundo, simplemente que me da mucho orgullo de ser tu alumna. Y es todo. Gracias. No, bueno, eran preguntas, Muchísimo. no alabanzas, como bien dijiste. Pero gracias, Giselle, te quiero, a todos los quiero, a todos mis alumnos los quiero mucho. Muchísimas gracias, Gisela. En el Pero chat, bueno, hay pregunta. muchos agradecimientos. Ignacio Aristimuño Creo que hay una puso, pregunta, gracias ¿no? Claudia, muy interesante tu charla como profesora de yoga. ¿Podrías comentarnos acerca de las diferentes modalidades y ramas del yoga? Pues como esta es básicamente una práctica hinduista y son muchas las corrientes que existen, quisiera saber cuáles las ramas del yoga que nos ayudan mejor. En lo que respecta al budismo, tengo entendido que la tradición del budismo tibetano es la más conectada al yoga. Este es un tema muy amplio. Sí. Ignacio, ¿verdad?
Sí, mira, Sí. ¿Qué te puedo decir? O sea, todavía en la actualidad se está estudiando, o sea, todavía ni siquiera se sabe lo antiguo de la práctica del yoga, ¿no? O sea, lo que sí te puedo decir es que, bueno, efectivamente Siddhartha Gautama era un yogi, ¿no? O sea, básicamente era un yogi, o sea, él es hindú, nace en la India y todos sus maestros son ascetas, yogis, brahmis, o sea, toda la enseñanza de Siddhartha Gautama, digamos, es un poco, es un compendio, pero a su sabiduría, de mucha sabiduría antes que él incluso, ¿no? Sabiduría que puedes encontrar en el Bhagavad Gita, por ejemplo, en los Vedas, en los Upanishads, sobre todo, ¿no? Pero él, o sea, de hecho, aunque yo soy maestra de yoga, mi tendencia, digamos, a mí lo que más me ha llamado, mi práctica de meditación la hice dentro del contexto budista. Aunque yo practicaba y era maestra de yoga, o sea, mi primer maestro, que fue el doctor Córdoba, pues era, ¿no? Pues, digo, él no se decía budista, pero ese era su campo, ¿no? Entonces, eventualmente, mi práctica no es hinduismo, pero eventualmente empecé a estudiar quería saber, ¿no? Quería saber el origen, o sea, cómo el budismo se bañó de todas estas cuestiones hindúes, ¿no? Porque, bueno, finalmente, lo que te digo, sí. Y efectivamente, los que más mezclaron todas estas prácticas son los yogis tibetanos, que ellos también se dicen yogis, ¿no? Los budistas tibetanos también se dicen yogis. Y ellos tienen una práctica, por ejemplo, de meditación, que el Chan, de donde deriva el Zen, ya no tiene esas prácticas, por ejemplo, de respiración, o estas prácticas energéticas, o con el cuerpo, o saltan, brincan, ¿no? El Chan a lo mejor se quedó la práctica corporal de la meditación caminando, ¿no? Que a lo mejor lo incorpora, pero sí los yogis tibetanos, digamos que son los que más conjuntaron estas dos tradiciones, y además ellos tienen el Bon, ¿no? De donde toda su tradición chamánica. Entonces, como sabemos, el budismo tibetano es un sincretismo total. O sea, es una práctica que tiene que ver con la cultura, con el lugar, y sí fueron, y además es el budismo más joven, ¿no? El budismo tibetano es el budismo más joven, pero sí involucra como ambas. Ahora, de las ramas del yoga como tal, no sé bien a qué te refieres con las ramas del yoga, porque, bueno, el yoga tiene miembros, pero no sé bien a qué te refieres con las ramas, o si quieres saber una escuela de yoga. Sí, bueno, tú practicas Hatha Yoga, pienso yo, ¿no? Sí, quizás. Exacto. Mira, uno de mis principales maestros fue Iyengar, pero también hago, por ejemplo, Qigong. O sea, siempre tengo mucha inquietud por todas las religiones incluso, ¿eh? Me gusta me gusta estudiar judaísmo, cristianismo, el taoísmo, confucianismo, o sea, y veo en todas mucha similitud, ¿no? Y en otras y me ayudan a entender incluso varias cosas, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir, y la verdad lo que sí he experimentado en estos años, es que a mí me ayuda mucho para mi práctica de meditación estas prácticas de respiración, por ejemplo. Me ayudan mucho, porque me ayudan a concentrarme cuando estoy muy alterada, ¿no? Entonces me ayudan a sentarme con más calma. O sea, sí siento que hay unas prácticas que sería interesante que las personas incorporaran, porque ya ni siquiera son prácticas esotéricas, ¿no? Porque sí las puedes llevar a un nivel esotérico si quieres, ya hay todos los textos, ¿no? Pero son prácticas más a nivel del sistema nervioso, te ayudan, me explico, a equilibrar tus sistemas. Bueno, los mismos yogis también hacían esas prácticas, los yogis también hacían respiración, o sea, como los meditadores taoístas también la practicaban, ¿no? Exacto. Claro está. Bueno, en Asia hay un sincretismo total, prácticamente, ¿no? O sea, sí, sabemos que todo esto vino de la región de los arios, ¿no? Se dice que se traza como en Afganistán y de ahí se permea a la India, ¿no? Luego ya sale el budismo, ¿no? Y empieza ahí todo y según la cultura y el país, pues toma sus formas. Y según yo también pienso que es muy válido, que la verdad el otro día
me acuerdo qué maestro escuché que, creo que es Analayo, a Bhikkhu Analayo, lo escuchaba, creo que sí es Theravada, sí, Bhikkhu Analayo es Theravada, Bhikkhu Analayo decir que, bueno, o sea, sí hay toda la enseñanza antigua del Buda, pero también hay mucho que los practicantes, conforme fue pasando el tiempo y los tiempos, fueron investigando, ¿no? Entonces tampoco debemos desechar todo nada más porque es muy nuevo, ¿no? Nuevo me refiero 800, 900 años, ¿verdad? Pero no debemos de desecharlo solo porque no tiene 2500, ¿no? Pero sí hay muchas cosas que creo que es interesante. También por eso me gusta la ciencia, desde el punto de vista de la ciencia, como ir incorporando que te pueden ayudar a una práctica más redonda, incluso, ¿no? Creo, ese es mi particular punto de vista. Más o menos, sí, más o menos eso quería saber, ¿o...? Sí, sí, bueno, tú practicas Hatha Yoga, lo que quería saber, ¿no? Tú practicas Hatha Yoga. Yo Hatha Yoga, pero ya también hago mis propios sincretismos con el entendimiento del chi, con la respiración, con la meditación samatha y vipassana, o sea, sí, ya es como un... diferentes approaches. Sincretismo, sí. Gracias. Pues nada, Ignacio, mucho gusto. Bueno. Bien, Claudia. ¿Mandé? Es tu propia marca. Pues no mi propia marca, pero uno, mira, y además no hay para una sola persona, o sea, eso es lo que a mí me funciona por mi sistema nervioso como es, a otro le funciona de otra forma, ¿eh? Eso es lo maravilloso de la Ayurveda, por ejemplo, que es de acuerdo a la persona. Y bueno, o sea, las cosas deberían de ser más simples, a veces lo pienso así, pero no vivimos tiempos simples, eso también. Efectivamente. ¿No? Hay una pregunta más, ¿verdad, Marina? En el chat hay una pregunta más que creo que es de Andrés. Andrés, no, ¿qué libro? Sí, dice Andrés Rodríguez, dice, gracias Claudia, ¿qué libro sería básico para trabajar en esto que nos explicaste? Mira, las paramitas, bueno, hay muchos libros, pero ahorita el que estaba leyendo que me ha gustado mucho es el de Norman Fisher, que se llama The World Would Be Otherwise. En español no sé cómo le pusieron. A ver, déjame ver. Pero Navegando, no es el de Navegando. Es el último libro de Norman Fisher, se llama El mundo podría ser de otra forma, pero no sé cómo le habrán puesto en español. The World Would Be Otherwise. Lo voy a poner en el chat por si alguien lo quiere copiar. Aquí se lo pongo. Que es justo de los parimitas. De las perfecciones les llaman en el Zen, ¿no? The world could be otherwise. Las seis perfecciones. Ajá. Y es bellísimo porque, bueno, Norman es un maestro que a mí, la verdad, conquistó mi corazón desde el primer momento que lo escuché. Y esa fue una anécdota muy linda. Y eso fue gracias al doctor Córdoba, que me impulsó a ir al retiro con él hace 20 años. Y entonces, la verdad, Norman conquistó mi corazón en ese momento y desde entonces, y luego otros muchos maestros han seguido conquistando mi corazón, pero Norman es muy práctico también, me gusta mucho eso, es de la vida cotidiana, es de cómo las enseñanzas prácticas, entonces el libro es muy práctico y está muy lindo. De hecho, el primer capítulo de él es de la imaginación, que eso se me hace hermoso, o sea, coincido con él enormemente porque prácticamente nosotros somos cuentahistorias y las historias nos ayudan también en nuestra práctica. No sé, tanto las historias como el Yataka, por ejemplo, como las historias que a veces nos contamos, también nos ayudan, o sea, nos ha ayudado como humanidad. De hecho, Yuval lo dijo y lo comentaba Yuval Harari, dice que una de las cuestiones por las que el Homo sapiens es la especie que sobrevive por encima de las demás especies, es porque somos cuentacuentos, porque tenemos mucha ciencia ficción en toda nuestra existencia como especie. Entonces, claro, sirve para ensalzar, para evolucionar y también para involucionar, ¿no? Depende cómo cuentas la historia. Pero les recomiendo mucho ese libro, el de Norman. Creo que sí está en español ya, ¿eh? Creo que sí. ¿Lo pusiste en el chat? Porque no lo veo aquí. Ay, ¿no salió?
Según yo lo había puesto a ver. Chat. No se No ve. lo puse a ver, ahorita pongo The World could be. A lo mejor lo estás enviando por Y privado. no a lo alguien. envié. No. Otherwise, Norman Fisher. Un monasterio. Él es maestro Zen de Everyday A Zen. ver, San Francisco. ya, sí se envió ya. The World could be otherwise, Norman Fisher. Ay, gracias. Y tiene más libros, tiene uno del entrenamiento de la compasión, ese está muy lindo, ese también es muy práctico, también se los recomiendo, el entrenamiento de la compasión de Norman. Y tiene varios otros, tiene otros dos. Emociones también de Norman Fisher. También tiene, sí. Sí, y en la página web de Budismo Hispano también hay ahí algunos artículos y algunos escritos sobre los paramitas. Desde el budismo Theravada, pero prácticamente es lo mismo en todas las escuelas de budismo. No, y además es bueno leer todas, yo creo, porque Sí. a mí me gusta mucho leer varios documentos porque siempre te dan, ¿no? Te complementan, te van complementando, o a veces te hablan a tu forma de, ¿no? De conceptualizar. Hay unos que te hablan más claro y otros que, ¿no? Eso es de acuerdo a la persona. Entonces yo creo que es bueno leer varios documentos. Así es. Muchísimas gracias. Si no hay más preguntas, bueno, yo por mi parte te doy las gracias, Claudia. Muchísimas gracias por aceptar la invitación para nuestros viernes de encuentro con el budismo. Voy a buscar aquí la próxima charla, que es el viernes que viene, con el maestro Bocci. Mientras busco el nombre, pues, Betty, no sé si querías decir algo. Y quiero agradecer ¿Tú, Claudia? en el mes de la mujer. Muchísimas gracias, Claudia. La mujer se hace presente en la práctica de la atención plena, en la práctica del budismo, en las enseñanzas. Gracias a cada uno de ustedes. Están aquí de todos los continentes. Ahora sí, están de España, que nos están acompañando, de Argentina, de Chile, de Uruguay, de México, de Canadá. Muchísimas gracias, de Tokio. Gracias, muchas gracias a todos por haberse reunido el día de hoy. Y nos vemos dentro de 8 días con el maestro Bocci. La plática será, la práctica es sobre, bueno, karma, no es destino, una aproximación al ejercicio de la libertad emocional. Esa es nuestra charla del viernes que viene. Están todos invitados por este mismo salón, así que gracias a todos. Gracias, Claudia, encantada de conocerte. Estaremos, gracias, Marina. Volverte a invitar este año en otra oportunidad. Gracias. Gracias por abrir a ustedes, este mes. qué lindo. Muchísimas gracias. Gracias, Nos vemos Betty. el próximo Gracias a viernes. todos. Gracias, Betty. Gracias, Marina. Casi 32 personas que nos acompañaron hoy. Gracias. Gracias a todos. Gracias, buenas noches a todos. 35. Descansen. Hasta luego, gracias. Hasta luego, bye. Hasta luego. Felicidades, Claudia. Buenas noches a Hasta todos. luego. Bye, Pati. Bye, Marina. Cuídense. Adiós. Gracias. Gracias, Betty. Ya Hay puedo que- poner su casa. Ahora Ya, sí, ya me saliste, desactivaron. ya saliste.